Si es posible, pase de mí esta copa. ¿Jesús tuvo miedo de los azotes y la muerte? Hoy veremos qué fue lo que realmente dijo Jesús en el huerto de Getsemaní. Leamos los siguientes pasajes en Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Jesús estaba a punto de ser arrestado y fue al huerto de Getsemaní a orar con sus discípulos. Él le dijo a sus discípulos: oren para que no sean tentados. Él sabía que la fe de sus discípulos podría fallar y que necesitarían la fuerza del Padre. ¿A qué se debía esta agonía de Jesús y la razón detrás de su oración? Padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa. Muchos han interpretado este pasaje erróneamente, pensando que Jesús tenía miedo de morir y suplicó a Dios que le permitiera vivir y encontrar otra manera de salvar a la humanidad. Esta interpretación es falsa y absurda. En la historia de los discípulos y los fieles de Dios, muchos mártires cristianos estuvieron dispuestos a morir por la causa de Cristo. Algunos de ellos cantaron himnos mientras los quemaban en la hoguera. ¿Cómo podría Jesús tener miedo cuando sus seguidores fueron lo suficientemente valientes como para ofrecer sus vidas voluntariamente? Y ahora Jesús, el capitán, estaba suplicando por su vida en el huerto. Él no quería los azotes, no quería los clavos y la cruz. De ninguna manera. El Señor Jesús no tenía miedo de morir, pero entonces, ¿cuál era la copa que tenía miedo a tomar? Para que el hombre pueda acercarse a Dios, alguien tenía que pagar por el pecado del hombre. Dios no podía simplemente perdonar a la humanidad. En ese caso no cumpliría uno de sus atributos, que es la justicia. Dios justo necesitaba que alguien pague por los pecados de la humanidad, un sacrificio, y tuvo que entregar a su Hijo amado, alguien perfecto que podía ser acepto para que el hombre pueda acercarse a Dios. En la cruz Dios no podía ver a su Hijo y tuvo que desampararlo. ¿Por qué? Veamos Salmos capítulo 22, verso 1 y 2. Dice de la siguiente manera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. La respuesta es: porque Dios es santo. En el versículo 3 del mismo capítulo dice: pero tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Apocalipsis 4, versículo 8 dice: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Jesús se hizo pecado en la cruz, cargó todas las inmundicias de este mundo. Entendamos lo que significa esto.
Fue como si Jesús habría cometido toda esa iniquidad, los asesinatos, los abortos, la corrupción, idolatría y toda la fornicación en este mundo, etcétera, etcétera. Se hizo maldito a causa nuestra. Imaginen recibir en el almuerzo un plato con desechos de una alcantarilla. Dios aborrece de esa manera el pecado, y en la cruz Dios Santo vio a su Hijo de esa manera, y la ira de Dios cayó sobre Jesús. Por esta razón en la cruz se rompió la comunión íntima de Jesús con el Padre, que había sido perfecta y llena de gozo desde la eternidad. Y al ver a su Hijo convertido en pecado, los ojos puros y santos de Dios tuvieron que voltear, rechazar a su propio Hijo, y tuvo que juzgarlo. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmos 5, versículo 5. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo sufrió la ira de Dios Todopoderoso, como un hombre, y le causó sufrimiento de una magnitud incalculable. Es por esta razón que Jesús clama en Marcos 15:34, Eloi, Eloi, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el huerto Jesús tenía todas las razones para orar. Había llegado su tiempo y sufriría bajo la furia de un Dios justo. El Padre honró la oración de Jesús en el huerto enviando a su ángel para fortalecerle. Sin embargo, la agonía de Jesús era todavía muy intensa. La Biblia nos dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. En Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esa fue la verdadera agonía de Jesús, y que realmente conmueve. Ahora Dios satisfizo su ira, y el hombre puede acercarse a él.